arena blanca, aguas cristalinas en el Caribe, un árbol que ofrece una sombra perfecta y frutos que huelen a paraíso. Pero te lo ruego, no lo hagas. Un solo mordisco es todo lo que necesitas para que tu cuerpo colapse. Probar el fruto del Hippomane mancinella es como tragar fuego y ácido de batería al mismo tiempo. Y ese, irónicamente, ni siquiera es su ataque más letal. Bienvenidos a Susurros de la Naturaleza. Si revisamos los diarios de los primeros exploradores, veremos historias de monstruos. Pero el verdadero terror tenía raíces. En 1493, el segundo viaje de Colón tocó estas costas. Sus hombres, hambrientos, no dudaron al ver este supuesto manzano. Sus hombres estaban exhaustos y hambrientos tras el largo viaje. Y no dudaron al ver lo que creían era un manzano. Engañados por su aroma dulce, la devoraron. Y la reacción fue casi inmediata y brutal. El veneno no solo irritaba la piel de los marineros, parecía incendiarles la garganta, cortando violentamente su respiración. Los hombres cayeron de rodillas, retorciéndose en pura agonía. Agonizando, lo bautizaron para siempre, la manzanilla de la muerte. Año 1521. Costas de la Florida. Un hombre que ha sobrevivido a decenas de batallas navales y tormentas en alta mar camina con dificultad por la arena. Su nombre es Juan Ponce de León, el legendario conquistador español obsesionado con encontrar la mítica fuente de la eterna juventud. Pero en lugar de la inmortalidad, lo que encontró en esta playa fue una emboscada. Sus tropas avanzaron pesadamente a través del espeso pantano. No sabían que el bosque mismo los esperaba en silencio. Una pequeña flecha, disparada por los nativos Calusa, rasga su muslo. La punta, bañada en la savia del manzanillo, voló rápida. Un solo roce en la piel sellaba tu oscuro destino. No es una herida profunda, apenas un rasguño. Sin embargo, en cuestión de minutos, el aguerrido soldado cae de rodillas. Su piel comienza a arder como si tuviera lava en las venas, su mente se nubla y el dolor lo dobla por completo. Sus hombres, aterrorizados, lo subieron al barco rumbo a Cuba. Pero ya era tarde. La barrera biológica había cumplido su misión. Semanas después, muere en una agonía indescriptible. ¿El arma secreta? No fue el metal, ni el fuego de un cañón. Fue la savia de un árbol de aspecto completamente inofensivo. Un árbol que hoy en día sigue oculto a plena vista en las playas más paradisíacas del mundo, esperando su próxima víctima. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita, así nunca perderás un episodio. El manzanillo se erigió como el centinela intocable de América. Pero para los pueblos originarios, como los Calusa de Florida, este árbol no era un misterio. Para los guerreros Calusa, este árbol era su mejor aliado. Ellos conocían el bosque y dominaron la guerra biológica. Sabían que no necesitaban acero para vencer a las armaduras. Obtenían la savia del manzanillo con un cuidado extremo. Una resina blanca y espesa
cargada de toxinas letales. Era un ritual preciso. Un error significaba la ceguera permanente. Tallaban cuidadosamente las puntas de sus flechas de madera. Y luego, la sumergían en el cuenco con el veneno. Una vez impregnada, la flecha era un arma de destrucción total. Imaginen estar de vacaciones en el Caribe. El sol quema, caminan por la arena y de repente encuentran un árbol frondoso que ofrece una sombra perfecta. De sus ramas cuelgan unos frutos pequeños, de un aroma dulce y frutal fascinante. Parece un milagro de la naturaleza. Pero los marineros del siglo XVI lo llamaban de otra manera: el árbol del infierno o la manzanilla de la muerte. Los primeros registros de los náufragos españoles detallan escenas de terror puro. Hombres sedientos y hambrientos que, al morder este fruto dulce, sentían una satisfacción inmediata que duraba solo unos segundos. Al instante, sus gargantas se cerraban. Enormes ampollas llenaban sus bocas y el dolor los volvía locos. Los nativos de las islas conocían este secreto a la perfección. Y lo usaban no solo para envenenar flechas, sino como una forma de tortura brutal. Ataban a sus prisioneros al tronco de este árbol durante las tormentas tropicales. Y lo que les pasaba a esos prisioneros bajo la lluvia desafía toda lógica. Imagina que empieza a llover y te refugias bajo sus ramas. No estás tocando el árbol, no estás comiendo su fruto. Estás completamente quieto. Pero ojo, porque incluso bajo la lluvia, el árbol ataca. Cualquiera que busque refugio bajo sus ramas pagará un precio. El agua arrastra su savia tóxica, creando una lluvia ácida. Tu ropa, tu piel, todo reacciona instantáneamente ante ese contacto. Al caer sobre tu piel desnuda, sientes un ardor insoportable. En minutos, tu cuerpo se cubre de quemaduras de segundo grado, como si te hubiera salpicado ácido sulfúrico. El árbol es tan hostil que ni siquiera la atmósfera a su alrededor es segura. ¿Por qué la naturaleza crearía un monstruo así? Es una genialidad. El manzanillo funciona como el gran guardián de estas costas. Sus raíces actúan como anclas que frenan el avance del mar. Sin este árbol, los huracanes devastarían por completo estas playas. Es una barrera natural que protege la biodiversidad costera interna. Su veneno extremo es, en realidad, su póliza de seguro. Evita que herbívoros destruyan este muro vital para la tierra. Pero la naturaleza, caprichosa, siempre guarda una pequeña excepción. Conozcan al garrobo, el único capaz de desafiar al veneno. Este pequeño reptil evolucionó,
volviéndose totalmente inmune a la toxina. Donde otros mueren, él encuentra su manjar favorito. Convirtió al árbol más peligroso en su hogar privado. Es un caso fascinante de coevolución, una danza mortal. El árbol protege la tierra y el garrobo patrulla el árbol. Todo el ecosistema respeta la distancia que el árbol impone. Ni insectos ni aves se atreven a tocar su savia blanca. Excepto, claro, cuando la vida encuentra una forma de sobrevivir. Pequeños organismos que han logrado hackear su sistema químico. Es una convivencia silenciosa, una lucha constante por existir. Es la lección definitiva del manzanillo sobre la adaptación. Un árbol que no solo sobrevive, sino que domina su entorno. Una semilla de muerte, protegida por su propia toxicidad. Estamos ante un superviviente nato de la costa americana. El manzanillo no pide permiso para expandirse. Pero la química detrás de esto es un horror diferente. Los antiguos exploradores descubrieron que si intentaban cortar el árbol para despejar los caminos y quemaban su madera, el humo blanco que desprendía viajaba con el viento. Y dejaba completamente ciegas a tripulaciones enteras. ¿Cómo es posible que un ser vivo vegetal desarrolle un nivel de agresión tan masivo contra cualquier criatura que se le acerque? Es hora de mirar bajo el microscopio. Su nombre científico es Hippomane mancinella. Y no es una exageración decir que es el árbol más peligroso del planeta. De hecho, posee el récord Guinness oficial que lo acredita como tal. ¿Cuál es el secreto de su letalidad? A diferencia de otras plantas venenosas que contienen un solo alcaloide tóxico, la manzanilla de la muerte es una fábrica biológica de un cóctel de toxinas destructivas. El principal culpable se llama forbol, un compuesto orgánico perteneciente a la familia de los diterpenos. El forbol tiene una estructura química que altera directamente los receptores de las células humanas, activando una respuesta inflamatoria tan violenta que destruye los tejidos vivos al contacto. Como es extremadamente soluble en agua, se disuelve instantáneamente con la lluvia, convirtiendo cada gota en un proyectil corrosivo. Si alguien llega a digerir su fruto, los compuestos llamados hipomaninas provocan una necrosis interna inmediata en el tracto digestivo, causando sangrados masivos que colapsan el sistema circulatorio en horas. La evolución diseñó un ecosistema de defensa perfecto para proteger sus semillas de cualquier depredador terrestre.
Cualquiera pensaría que un árbol así habría sido erradicado por completo por el ser humano. Pero la realidad es otra. Hoy en día, si viajas a ciertas playas de Quintana Roo en México, del Parque Tayrona en Colombia o de las islas del Caribe, te toparás de frente con ellos. Los gobiernos locales han tenido que pintar sus troncos con franjas rojas brillantes y colocar carteles de alerta máxima en varios idiomas. No se pueden destruir porque juegan un papel ecológico vital. Sus raíces gigantescas son el escudo principal que evita la erosión de las playas durante los huracanes. La naturaleza nos obliga a convivir con él. Imponiendo una regla inquebrantable. Se mira, pero jamás se toca. El árbol de la muerte nos recuerda que los paraísos más hermosos de la tierra a menudo custodian los secretos más oscuros. Un organismo perfecto, incomprendido por los conquistadores, pero respetado por la ciencia moderna. Una muestra más de que en el reino vegetal, la belleza es el disfraz favorito del peligro absoluto. Pero mientras este titán de las playas custodia las costas americanas, al otro lado del océano, en los densos y fríos bosques de Europa, Parece una flor de pétalos caídos que no ataca tu piel, sino que se infiltra en tu sistema nervioso para detener tu corazón en un pestañeo. inspirando los crímenes más perfectos de la historia. Pero esa es una historia para nuestro próximo encuentro. Hasta que el viento vuelva a susurrar.